Gente, unas nuevas conversaciones en la nube y en este caso para hablar de economía, anticiparnos un poco, conocer, analizar algo muy puntual. Conversaciones en la nube quiere hablar, en realidad vamos a escuchar nosotros, lo que tiene que ver con las economías regionales y está Alejandra Nazareno, a quien agradecemos mucho su presencia. Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, Carlos. Muchas gracias por convocarme de nuevo. Bueno, tuvo mucha repercusión tus análisis anteriores, tu análisis anterior, por eso la verdad la insistencia nuestra de tenerte por acá y que nos cuentes un poco este tema de las economías regionales, que bueno, que siempre es el kit a resolver la cuestión que está en el fondo y sobre todo porque nos involucra como protagonistas. Así es. Primero, no sé si te parece empezar un poco por decir, bueno, ¿qué son las economías regionales para aquellos que por ahí no están mucho en el tema, ¿no? Hablamos de economías regionales cuando hablamos de producciones que son generalmente intensivas en mano de obra, que se basan en el aprovechamiento de una materia prima que es típica de una región. Entonces así vas a tener en Cuyo el vino, vas a tener en Catamarca la oliva, vas a tener las nueces, también en La Rioja. Entonces básicamente es eso, ¿no? Y productos que generalmente son exportables, ¿no? Y ahí viene todo el análisis en cuestión. Ahora, ¿cómo empezamos, digamos? ¿Cómo veníamos atrás, hasta 2015, con este tema de economías regionales? Para hacer, digamos, una trayectoria del tema. Cuando vino Kicillof a Catamarca, crucé 2 palabritas con él, y en esas 2 palabritas, a modo de autocrítica, como ministro de Economía, en su momento, me dijo, dejamos caer las economías regionales. Entonces, eso ya te pinta el panorama. Sí. No es una declaración que le haya dicho en público, ¿no? No. Simplemente fue una conversación muy corta que tuvimos y bueno, yo le preguntaba por ahí cuál era su autocrítica y me mencionó el tema de las economías regionales, para que vos veas lo importante que es. Y no dejemos de mencionar que el año pasado, por ejemplo, se dejaron en las plantas 300 millones de peras y manzanas, porque era conveniente eso, antes que comercializarlas, recolectarlas y demás. O sea, ahí te das cuenta que no éramos productivos, no éramos competitivos, estábamos mal, estábamos en una situación complicada. ¿Y por qué? Si comparamos, digamos, el año pasado respecto a 10 años atrás o 9 años atrás, tenemos que los punta a punta, hacer una comparación punta a punta, tengo que los costos en dólares aumentaron un 142%. Mientras que los precios internacionales de las materias primas que nosotros producimos aumentaron en promedio un 32%. Porque después de la campaña de 2011, digamos que hubo precios muy buenos, después empezaron a bajar. Entonces, ahí tenés un panorama. A mí lo que se me ocurre, pero ya es una definición política, ¿por qué se distraen tanto con las economías regionales? Y lo que pasa es que ahí tenés un tema. El año pasado, o por lo menos hace mucho tiempo, de la última época del kirchnerismo, tuvimos un tipo de cambio muy estable, con una inflación fuerte. Entonces, esta es otra definición que hay que tener en cuenta. ¿Qué mira el productor? El productor mira el tipo de cambio real. ¿A qué se le llama tipo de cambio real? A aquel que tiene en cuenta el poder adquisitivo del tipo de cambio. Es decir, que lo compara con la inflación. ¿Sí? Entonces, si vos tenés un tipo de cambio nominal, el que te figura en la pizarra, estable y una inflación que va creciendo, ese tipo de cambio cada vez puede hacer menos en términos de poder adquisitivo. ¿Me entendés? Entonces al productor le rinde menos. Si a eso le suman los aranceles, está en un escenario complicado. Los aranceles, claro, que son los que teníamos de exportación y demás para ciertas producciones. Que en el caso de las economías regionales, que en general cuando se habla de economías regionales se deja de lado lo que es la producción pampeana, ¿sí? De trigo, maíz y soja. Entonces, teniendo en cuenta lo que es economía regional, estaban grabadas por el 5%. Y tenía un costo fiscal, digamos, de 140 millones de dólares. ¿Sí? O sea, eso es lo que recaudaba el fisco por año de esas economías regionales, ¿entiendes? O sea, no era mucho. Entonces, y el tipo de cambio en la gestión anterior se mantenía estable generalmente para digamos, usarlo de ancla de inflación, porque uno sabe que en la economía argentina, cuando hay algún movimiento del tipo de cambio, eso repercute en los precios, ¿sí? Entonces, esa era la situación hasta el año pasado, digamos. Tenías altos costos en dólares, tenías unos precios internacionales que no nos ayudaban, por lo tanto la rentabilidad para la exportación no podía ser muy buena. Llega la nueva administración de gobierno y ¿qué hace? Primeras 2 medidas,
devaluar un 60%, tipo cambio pasa de 9 a 14, 15, y por otra parte elimina las retenciones de las economías regionales, como recién dijimos, que no implicaba un alto costo fiscal, y además para las producciones pampeanas, digamos, baja las retenciones. Entonces, esas medidas decíamos, bueno, las economías regionales tienen que repuntar. Y nos situábamos en abril y decíamos, no, hay que esperar un poco más, porque en realidad todo lo que es inversión en economías regionales, por ahí excede al año. Entonces, para evaluar si las medidas tuvieron un impacto positivo, podríamos esperar un poquito más. El tema es que llegamos a hoy, y no sé si estamos ansiosos o qué, pero estamos como con la lluvia de inversiones que no la vemos, claro. Y las economías regionales siguen sin repuntar o les está costando mucho repuntar. Entonces, ¿cuál es el problema? Digamos, aquí hay un problema un poco más estructural, que por ahí no se resuelve únicamente con el aumento del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, si uno habla de competitividad en la economía, no puedo pensar únicamente en el tipo de cambio. Acá hay otros factores. ¿Y qué te puedo mencionar? Te puedo mencionar que el costo laboral, de todo lo que leí de los productores y de todo lo que, no soy una experta en el tema, sino que de todo lo que estuve leyendo del tema, te dicen que la productividad no coincide con el costo laboral. O sea, el costo laboral es alto, pero no es alto únicamente porque año tras año hay paritarias y hay que aumentar los sueldos, sino porque crece el ausentismo, crecen los juicios laborales. Entonces eso implica mucho también dentro del costo laboral. Entonces tenés ahí un problema. Estás hablando que en muchos casos estas economías regionales son intensivas en mano de obra, y en otros casos son pequeños productores también, que a veces un juicio laboral los complica y mucho. Sí, tal cual. Entonces eso es un problema importante a tener en cuenta. Y como vos decías, en economía regional la mayoría son pymes, claro, ¿sí? Entonces es grave, digamos. Pero después tenés otro tipo de problema. La presión impositiva es altísima. O sea, más allá de que se hayan eliminado, porque decís, ¿qué más quieren? Eliminaron las retenciones de la economía regionales, pero eso era una mínima parte de lo que significa la carga tributaria, ¿me entendés? O sea, hay productores que dicen, a mí la carga tributaria, como salió una nota en La Nación hace poco de los productores de Andalgalá, que dicen, la carga tributaria me lleva más del 40%. Entonces, es un costo importante y alto. Ahora, complicaciones, pedirle al Estado que baje la carga tributaria cuando tiene un déficit fiscal tan alto, bueno, ahí ya entran en juego otras cosas. Y cuando te puede generar un efecto dominó en otros sectores, o sea... Totalmente, porque todos quieren al fin y al cabo lo mismo. En general, la carga tributaria argentina es muy alta, ¿sí? En general, digamos, no solamente para las economías regionales. Entonces, tenés otro problema ahí. Sí. Y un problema muy importante es el tema del costo de transporte, ¿sí? El costo de transporte, como te decía, la mayor parte de las economías regionales, los productores son pymes. Y dentro de su estructura de costo, en promedio, el transporte se lleva el 42% de los costos. O sea, es un número altísimo. Volvamos a la nota que decía esta de Andalgalá, de los productores de Andalgalá. El productor decía, yo tengo que llegar a distribuir mis productos en Buenos Aires. Tengo 3.000 kilómetros de distancia, 25.000 pesos implica. Muchísimo. O sea, si vas haciendo número, hablamos de la carga impositiva, 40%. Hablamos de el flete, otro 40%. La verdad que al productor para trabajar no le sumamos un costo laboral extra, pero está ahí. Sí, esa es la realidad. Entonces, pensar la competitividad implica ver todas estas aristas, digamos, claro, ¿entendés? Entonces, vamos un poco más al caso regional, digamos, más al lado de Catamarca. Nosotros producimos aceitunas, con La Rioja también. Entonces, te doy un ejemplo. ¿Cuánto le cuesta a un productor de Catamarca, un productor de La Rioja, llevar un contenedor a nuestro principal, digamos, comprador de ese producto, que es a San Pablo, a Brasil? Llevarlo a San Pablo. ¿Cuánto le cuesta llevar un contenedor de aceitunas a un productor de La Rioja, Catamarca, hasta San Pablo? $3.500. ¿Qué país tenés vos competidor en esa producción? España, digamos, que es fuerte en ese producto. ¿Cuánto le cuesta a un productor español llevar el mismo contenedor de aceitunas a San Pablo, una distancia mayor? Sí. $800. Entonces, tenés un problema importante, muy importante. Por otra parte, tenés que el 84%
del transporte, esto son datos de un economista, Nicolás Duhovne, el 84% del transporte en Argentina, o sea, de la producción total, el 84% se transporta a través de camiones. El 84%. El 14% a través de trenes y el 2% a través de transporte fluvial. ¿Sí? Sí. En Europa el 50% es a través de trenes. Si vos tenés un gremio, que es el gremio de los camioneros, que te maneja 15 ramas de la actividad, productos primarios, productos productos terminados, hasta transporte de caudales, un solo gremio te maneja todo eso y te transporta el 84% de tu producción total, y bueno, tenés un gremio que prácticamente es un monopolio. Claro. ¿Entendés? Y ahí tenés el alto costo laboral que tienen que enfrentar los productores de este tipo de transporte. Además de toda la inseguridad que supone el transporte de carga por ruta y demás, ¿no? Sí, y me recordaba que justamente los intentos de que vuelvan los trenes y demás, que fueron parte del discurso político de siempre, muchas veces si no está de acuerdo el transportista de camión, tampoco se puede hacer, o si no es parte del negocio. Entonces como que la economía regional está entrampada por factores muy fuertes para modificar. Vos lo decías en un comienzo, muy estructurales, no es una cuestión que se resuelve desde un escritorio probablemente. Exactamente, acá tienen que haber acuerdos que exceden a una simple medida de aumentar un tipo de cambio, digamos, claro. ¿Sí? Que es más bien de corto plazo, esa medida. Claro. Acá hay un problema estructural, como vos decís, que hay que tomar medidas de largo plazo. Hacer más autopistas, poner en funcionamiento de nuevo los trenes de carga, o sea, hay otros temas. Sí. Y todo hablamos de procesos largos, o sea, se le suma que el tiempo, porque está bien, si yo me planteo cuánto le queda a un productor olivícola para seguir insistiendo en que esto va a funcionar, ¿cuánto está contra el reloj ya? Sí, y además, como vos decís, como son procesos largos, a veces con los tiempos políticos no están, digamos, encajados. Sí, entonces, como yo no voy a ver, digamos, el político mediocre, sí, ¿no? Dice, si yo no voy a ver los frutos, muchas veces pasa, no digo que haya pasado ni que pase ahora, digo, si no voy a ver los frutos de esta inversión, por ahí me conviene hacer cosas que se vean ya. Y este tema lo seguimos desplazando, o para no pelearme con un gremio, o ¿sí? Entonces son temas estructurales que hay que tener en mente para poder solucionar estos problemas, ¿no? Sigamos. Otro problema que tenemos es la estructura arancelaria, ¿sí? ¿Qué significa la estructura arancelaria? De importación de bienes. Entonces, 9 de cada 10 industrias en la Argentina utilizan al menos un insumo importado. ¿Qué significa esto? Que si yo devalúo, esto por un lado, ¿no? Quiero mencionar dos partes. Por un lado, si yo devalúo, ¿qué significa esto? Que rápidamente se traslada a precios por esa parte. Claro. ¿Sí? Y por otro lado, tengo una estructura arancelaria tan cara, del 34%, por ejemplo, para productos metálicos, cuando en Estados Unidos es del 2%, que yo al productor de bienes finales, al productor de bienes finales lo estoy matando. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo un costo altísimo ya de primera mano, ¿entendés? Tenés la materia prima cara porque tenés 34% de arancel, entonces el producto final, ¿qué va a ser? Caro. Claro. Si el producto final es caro, yo le puedo, ¿a qué país le puedo exportar? Claro, exactamente. El único país que puedo exportar es a Brasil, porque tiene una estructura arancelaria muy similar a la nuestra. ¿Sí? Ahora cuando hablamos entonces de la incorporación del valor agregado, que es también otra cuestión discursiva y que tiene que ver con esto que estás mencionando, suena todo tan lejano, te lo voy a decir frontal, tan averso que por ahí uno se asusta. Sí, pero es importante, o sea, es un verso, pero si uno se lo pusiera en mente es importante, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, exportar la soja que exportar alimento balanceado, sí, hecho en base a soja para cerdos, o exportar el cerdo directamente, claro, que, ¿entendés? Toda la cadena esa de producción. Claro, me refiero el valor de tu exportación en caso de agregar valor, ¿no? Claro, no desmerezco el valor agregado en sí, sino desmerezco o me río o se ríen de nosotros de las políticas para lograr que el valor agregado realmente sea una oportunidad de negocio para los productores. Claro, en realidad lo que hay que solucionar es arreglar bien la parte del productor en sí para después pensar en una agroindustria, ¿sí? Con valor agregado y demás. O sea, hay que solucionar estos problemas. Recién mencionabas, por ejemplo,
el productor, para acceder a un crédito, hoy en día están carísimos los créditos, porque sabemos que este gobierno ha utilizado la tasa de interés como mecanismo para frenar un poco la inflación. Válido por un lado, pero por el otro lado tiene sus efectos negativos, como por ejemplo el encarecimiento del crédito. Claro. Entonces, y hablando también de valor agregado, hablemos un poco de la producción, digamos, del aceite de oliva o de las olivas acá en Catamarca. Leía una entrevista que le hacían a un dueño de una fábrica de aceite de olivas en Mendoza, y él comentaba, la zona sur de San Juan y la zona de lo que es Mendoza es muy productivo, es muy competitivo el aceite de oliva y demás. Ahora, lo que es norte de San Juan, La Rioja y Catamarca tienen otros problemas porque el costo laboral de la cosecha sigue siendo alto, después tenés que son producciones que no han sido tecnificadas, tenés un factor que no mencioné hasta ahora y que es clave en las economías regionales también, costo de la energía eléctrica, que aumentó muchísimo este año, por lo tanto perjudicó a las economías regionales, porque, por ejemplo, aquellas que, te decía, utilizan riego a través de energía eléctrica, las fábricas, como no tienen gas, utilizan energía eléctrica, entonces costos que han aumentado 500, 600%, eso a un productor también digamos, le quita muchísima competitividad. Entonces, esos son, digamos, crear, además que falta una infraestructura todavía en energía eléctrica, crear esa infraestructura de energía eléctrica, acercar a los productores, mejorar el tema del transporte de cargas, todo esto, la presión impositiva, todas estas son miradas de largo plazo, o sea, y que también afectan a la competitividad y hacen tanto como el tipo de cambio. O sea, a lo que voy es, no nos quedemos con la mirada de el tipo de cambio está atrasado. ¿Por qué? Porque lo que más se siente hoy en día es, yo empecé el año con un tipo de cambio de 15, hubo una inflación arrasante en el medio y sigo con un tipo de cambio de 15. ¿Qué significa eso? En términos reales, como decíamos recién, el tipo de cambio disminuyó muchísimo. Pero ¿qué pasa? Este economista que te mencioné recién, Nicolás Duhovne, hace un análisis y dice, comparemos la situación de 2016 con 2001, donde teníamos un tipo de cambio atrasadísimo, después de 10 años de convertibilidad, y otra situación, 2010, donde había, digamos, una exportación fluida, no habían comentarios de tipo de cambio atrasado, ni de industriales, ni de productores. Entonces, tomemos como una situación que aparentemente era óptima, o que fue óptima, con una situación donde estábamos en la miseria prácticamente. Claro. Y él lo que hace es, no compara solamente el tipo de cambio, como yo te decía, si no toma esto es un poco más técnico, pero no agarra solamente el tipo de cambio, sino que le hace un ajuste, y ese ajuste implica tomar también los términos de intercambio. En economía, términos de intercambio significa la relación que existe entre los precios de los productos que yo exporto y los precios de los productos que yo importo. ¿Sí? Ajustando el tipo de cambio por esa variable que te digo, a él le da que con un tipo de cambio de 15 prácticamente que tenemos en la actualidad, seríamos un 100% más competitivos que en 2001 y un 25% menos competitivos que en 2010. Entonces estamos mucho más cerca de una situación que fue buena que una situación que fue mala. Entonces seguir apuntando únicamente a decir el tipo de cambio no me ayuda no es, digamos, el lugar por donde tenemos que encarar los problemas. Porque además, como te decía, el tipo de cambio es una medida de corto plazo que por la estructura económica argentina vos devaluás, aumentan los precios por el mecanismo que te dije recién, que 9 de cada 10 industriales utilizan al menos un insumo importado, y además con la consecuencia social que trae eso, porque aumentan los precios y obviamente para la persona que le cuesta llegar a fin de mes eso es peor y se va creando más dificultades aún para la gente que está en situación de vulnerabilidad. Pero, y aparte del mensaje, la economía, por lo menos así me decían en algún momento, tiene que ver también, se construye a través de la confianza, o sea, de las expectativas de corto, mediano y largo plazo, o sea, el valor de una moneda tiene que ver con eso también en un país. Y hay medidas que justamente atentan contra esa confianza y bueno, y hacen toda esta cadena de consecuencias negativas. Exactamente, o sea... Bueno, pero a ver, has hecho un panorama, ahora ya digo, bueno, el tipo de cambio, con todos los otros problemas que tenemos, parece un dato, bueno, no menor, pero que obviamente no va a resolver toda la... Pierde fuerza relativa. Exacto, pierde fuerza relativa. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué hacemos? Entonces,
Mira, las economías regionales tienen un camino por delante que es auspicioso. ¿Por qué? Porque vos tenés mercados como China, mercados como India, donde están cambiando las dietas, las están haciendo con más proteínas, las están haciendo, y todos esos productos nosotros los tenemos. Entonces, de que hay digamos, no es que decir, bueno, ya está, perdimos la esperanza con las economías regionales, nos dediquemos a otra cosa. No, o sea, el crecimiento de la economía viene de las pymes, viene de ahí. Entonces, es importante apostar estos cambios de largo plazo, como yo te decía, más allá de poder hacer correcciones, de tipo de cambio, todo lo que vos quieras, pero lo importante es apostar a largo plazo y hacer todas estas modificaciones que te iba mencionando, claro. ¿No? Digamos que disculpa, aranceles, tipo de cambio, la presión impositiva serían el mientras tanto, y tenemos que ver, y el transporte, pero bueno, pero al transporte yo lo pongo a futuro, porque estas variables que te decía las podés solucionar desde una política económica de coyuntura. Pero empezar a definir qué vas a hacer con lo otro, con lo que te queda por fuera, que es el transporte, por ejemplo, el costo del flete, el tema laboral, cómo lo vas a manejar. O sea, hay cuestiones estructurales que en algún momento hay que dar el primer paso. En algún momento hay que dar el primer paso, sí, exactamente. Pero se viene postergando, ¿no? Y es momento, digamos, de que las economías regionales despeguen y tienen que ver, como vos decís, una cuestión de confianza. Si las economías regionales por ahí ven que se están haciendo cambios que van a mejorar en el futuro, y bueno, tal vez se arriesgan a hoy a hacer más inversiones y demás, pero así no, digamos. Lo que pienso, y ya como para ir finalizando, si una buena cosecha en la pampa húmeda vuelve a dejar en el olvido, digo, como políticos, y vos entendiendo la lógica de la economía política, una buena cosecha en la pampa húmeda vuelve a pasar un poquito, sacarla de prioridades a las economías regionales. Y sí, bueno, eso ya como vos decís es un poco más político, pero yo creo que, como te decía, las pymes son el gran motor de la economía argentina, ¿no? Generan más del 80% del trabajo, ¿no? Entonces, del sector privado. Entonces, dejar de lado eso sería un grave error. Y por otra parte, te quería comentar lo último. Hay variables que obviamente no es que hay que echarle toda la culpa también a los gobiernos, hay variables que también exceden a nosotros, como por ejemplo qué pasa en el resto del mundo. Las aceitunas que nosotros producimos, como te comentaba recién, el principal digamos, importador, el principal país al cual nosotros exportamos es Brasil. Sí. El principal mercado es Brasil. Entonces, si la economía brasileña sabemos que no está pasando por los mejores momentos, ya hace rato, con un mercado estancado, entonces eso nos complica aún más, o sea, eso ya es algo que excede a nosotros. Y por otra parte, entonces uno dice, bueno, si mi principal comprador, digamos, no puede en este momento, tengo que buscar otro mercado, supongamos, Estados Unidos. Acaba de ganar las elecciones Trump, que según su campaña, la economía va a ser algo más cerrada de lo que venía siendo. Entonces, se complica por ese lado. Vos viste que Argentina no exporta limones, Argentina es el mayor productor de limones, y no exporta limones desde 2001 a Estados Unidos, y ahora estaban en tratativas de que vuelvan a ingresar. Con este, digamos, recambio de gobierno que se viene, están tratando de acelerar todos los trámites desde el gobierno argentino para poder ingresar con, digamos, tener un tratado o un acuerdo de comercio antes de que asuma Trump. O sea, son cosas que ya se nos escapan de la mano. La aceituna en precio internacional se acomodó mucho, pero el problema es ese, que nuestro principal comprador está en problemas. Y por otra parte, tenés que vos decir, bueno, hay que apuntar a otros mercados. Perfecto, pero cuando vos tenés un principal comprador, vos te adaptás tu producción a las preferencias de ese principal comprador. Ahora, si vos tenés que apuntar a otros mercados, tal vez las preferencias son otras y vos tenés que adaptar tu producción a esas preferencias. Entonces, sí, no es tan fácil, digamos. No es tan fácil, y se le suma que muchas veces España, como productor olivícola, subsidia o en los malos años le pone mucha plata al productor porque sabe que está invirtiendo a futuro o está trabajando en contra de la desocupación. Entonces también te encuentras que salís a competir al mercado internacional con países que tienen subsidiada la producción. O sea, es complejo. Es complejo. Y bueno, y está también el tema del transporte que yo te mencionaba. Claro. ¿Cuánto sale trasladar las aceitunas de acá a San Pablo y cuánto le sale a un productor español? Es el caso clave.
Bueno, Ale, seguiremos analizando todo este tema económico que tiene lo fascinante del análisis en sí mismo, lo preocupante muchas veces de los resultados, de las expectativas, y lo desesperante, lo digo yo, es ver que las definiciones políticas que corresponden a quienes tienen esa responsabilidad a veces se dejan estar en el tiempo, y las economías regionales vienen en esta situación de hace décadas. Esto no pasó en este gobierno ni en el último gobierno, esta cuestión de las economías regionales la venimos escuchando hace mucho, lamentablemente, y acá estamos esperando. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias a vos y nos veremos la próxima.